Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Mujer Innova al Aire. Soy Macarena Silva Catalán, fundadora de Mujer Innova, la primera academia de empoderamiento femenino en Chile que aborda el autoconocimiento y el networking de manera integral. Síguenos en Instagram en @macamujerinnova. ¿Por qué digo síganos? Sígueme. Quiero saludar también a mi compañero en este viaje, mi querido Andrés. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás, Andrés? Macarena? Gusto de saludarte. Muy contenta. ¿Sí? Sí, ¿Y a qué porque se debe esa alegría? el día primaveral que hay, Sí, está ¿cierto? exquisito. El día celeste, sin nubes, sin frío, con un sol maravilloso y además con una tremenda invitada, querido Andrés. Te la voy a presentar. Interesante invitado usted siempre. Sí. Hoy tengo el honor de recibir a una mujer brillante y apasionada por el empoderamiento económico, así que atención, chiquillas. Empoderamiento económico femenino. Ella es ingeniera estadística egresada de la Universidad de Santiago, cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector financiero y desde el 2022 se dedica de lleno a su emprendimiento Soltar es Saltar, donde promueve la educación financiera para mujeres con un enfoque cercano, claro y transformador. Hoy nos acompaña para compartir herramientas concretas y recursos para que las mujeres sintamos que nuestra relación con el dinero es una aliada y no una limitación, mi querido Andrés. Va a dejar de ser un dolor de cabeza. Ah, qué bien. Bienvenida, mi querida Laura Meneses. ¿Cómo estás? Muy bien, querida Maca, muchas gracias. Oye, muy bienvenida. ¿Te gustó el palacio? ¿Cómo encontraste esta subida por la alfombra roja? Hermoso el lugar. O sea, de partida ingresé por la alfombra roja, así que me sentí toda una diva y el palacio es bello, hermoso el lugar, Bonito. sí. Sí, mira. Así que estamos acá desde Palacio Astoreca, en pleno centro de Santiago, como las reinas que somos. La Excelente, reina del sí. empoderamiento financiero, me encanta. Quiero recordarles que pueden enviar sus mensajes, nombre de su emprendimiento, saludos, audios al WhatsApp, mi querido Andrés. Más 569-4958-6957, el WhatsApp de Contadores de Chile Radio.cl. Muchísimas gracias y porfa, manden los mensajes, cuéntenos las mujeres que nos están escuchando y también los hombres, si en algún momento esto de las finanzas ha llegado a ser un dolor de cabeza, una preocupación más que una ocupación, porque a quién no le ha pasado. Yo como mamá ahora, mamá de una niña, además me he dado cuenta como dueña de casa, buena administradora también de las finanzas del hogar, que está complicado el tema de las finanzas hoy en día, sobre todo para nosotras las mujeres, mi querida Laura. Y ahí quiero que tú nos cuentes, antes que todo, ¿cómo iniciaste en este camino? ¿Cómo fue eso de querer empoderar a las mujeres en el tema financiero? ¿Cómo llegaste a ese propósito? Fue un tema. Yo tuve la suerte de tener un padre que me incentivó la autonomía económica de chica. Entonces, Qué importante para eso. mí las finanzas siempre ha sido el dinero como un juego. Y trabajar en banca me hizo aprender el otro lado del lado financiero, entender el sistema por dentro. Entonces tenía esta mezcla de la parte biográfica y entender el sistema para usarlo a mi favor, y eso me permitió ir construyendo un patrimonio, y después me empecé a dar cuenta con el tiempo de que mis mismos compañeros o amigos de áreas de trabajo que también trabajaban en banca me preguntaban cosas, y me empecé a dar cuenta de que la educación financiera no era lo usual. Llevar una planilla Excel para saber el control de gastos no era natural, y construir patrimonio también era un tema que era lejano para la mayoría. Y cuando, Todavía sí, un sí, sí, poco. sí. Y aquí en Chile y en el mundo en Sí. general es un dolor porque, bueno, si uno se va a la profunda, a nadie le conviene que uno sepa entender y entienda el sistema financiero. Y cuando nace mi hijo, me doy cuenta de que el sistema de trabajar en un mundo corporativo no era compatible con la manera en que yo quería maternar. Y ahí preguntando cómo encuentro este propósito, qué hago de mi vida, y me doy cuenta de que hago el match, que toda la información y el conocimiento y mis experiencias le podían servir a otro porque no estaba familiarizados. Wow. Oye, ¿cuánto tiempo trabajaste en la banca? 15 años. Harto. Sí, sí. Colega, yo también trabajé en la banca. Como por 10 años también, entonces aquí imagínate. Pero casa de herrero, cuchillo palo, pues mi querido Andrés. ¿Qué Así quieres que te dicen. diga? Sí, pues. Cuéntame, Lau, y en esto de ese propósito, porque nace de ti, ¿cierto? Sí. Nace por una necesidad tuya. Mencionaste que había hombres que también se acercaban a hacerte preguntas y, bueno, esa era una de las preguntas que venía más adelante, pero la podemos adelantar. Aquí vamos a jugar un poco también con eso. Hoy día yo siento personalmente y desde mi experiencia como profesional y también de experiencia de vida, que los números están más marcados, están más masculinizados.
como que por siglos, ¿cierto? Se ha entendido que las matemáticas las ven los hombres y no las mujeres. Ha sido como, y las carreras que tienen matemática y cálculo y todo esto son más masculinizadas que femeninas. ¿Cómo ha sido esto de trabajar tu propósito con los números, sobre todo con las finanzas, buscando ese equilibrio en un mundo que es mucho más masculinizado y llevarlo al empoderamiento femenino, llevarlo a las mujeres? Sí, los números en general o las finanzas o la construcción de patrimonio se asocia a que lo gestiona mucho más el hombre. El hombre es el que invierte. Siempre nosotras hemos ido un poquito más y pasos más atrás en términos de la bancarización, siendo que somos mucho mejores pagadoras, en términos de que a nombre de quién queda la casa. Hay muchos temas que siempre se ha socialmente llevado porque en general es el hombre el que ha salido de casa a proveer. Y de ahí parte que nosotras de atrás fuimos teniendo un rol en el cual el trabajo en casa no se remuneraba de la manera, siendo que es un trabajo que es muy demandante. Y trabajar con hombres, yo lo veo, pero siento que parte de enfocarme en el tema de que sean solo mujeres tiene que ver con la equidad de género finalmente. Dentro de los pilares que tienen que ver con lograr, al ritmo actual nos vamos a demorar 300 años en lograr equidad de género. Si logramos acelerar el proceso, hay 5 pilares claves y uno de los pilares que tiene que ver con este aceleramiento de lograr realmente equidad de género es la parte financiera. La economía. La autonomía económica, totalmente. Entonces tenemos que acercarnos a los números y decir de que no soy buena con los números, yo no veo las finanzas, que otro se haga cargo, nos ha pasado la cuenta en muchos términos. Qué increíble, porque además se nos dice que somos, se me fue la palabra, la tenía recién en la punta de la lengua, tenemos más posibilidades de pérdida las mujeres, se me fue la palabra, si la pueden encontrar alguno de los dos sería fantástico. Menoscabo. Aviso de utilidad pública. Aviso de utilidad pública. Que somos más peligrosas, por decirlo así, en el tema de la finanza, que gastamos más, ¿cierto? Eso Que no es verdad. sabemos llevarlo. Entonces, claro, por ejemplo, el tema de los créditos para las mujeres no es lo mismo que para los hombres, nos dan menos dinero que a los hombres, la tasa de interés es mucho, somos riesgosas, me acordé, esa es la palabra. Somos más riesgosas para el tema financiero. Eso pasa por un tema de lo mismo que estamos hablando, de que es más masculinizado, o justamente por lo que tú estás diciendo, que es el hombre que provee. ¿Por qué, mi chica, en buen chileno, las mujeres somos más riesgosas? Es más, te faltó un punto, Cuénteme, te faltó un punto, porque las mujeres son para muchos empresarios riesgo. Una mujer que está entre los 18 y los 25 años, porque es donde empiezan a formar familias. Si una mujer con prenatal o postnatal no es muy bueno para la empresa. Entonces muchas veces los jefes, antes de contratar en la entrevista, ponen el ojo, la argolla, si tiene ilusión, no tiene ilusión, si tiene argolla, no tiene argolla, y también son bien discriminadas en ese aspecto al contratarla. Porque son peligro para la empresa. Qué increíble, porque siento que somos nosotras las que administramos el hogar sin darnos cuenta, llevamos un hogar, o a lo mejor sin dándonos cuenta, pero en el fondo somos las que llevamos prácticamente las finanzas de un hogar. Y tenemos que distribuir todo, hacemos todo lo que financieramente se hace en un hogar. Entonces, desde tu perspectiva, mi querida Laura, ¿qué te parece eso? Que en el fondo nos tilden como justamente de lo que estamos hablando, de riesgos, para darnos crédito. Aquí hay varios temas en la mesa. Es un tema muy amplio. Sí, pero si nos enfocamos en el términos de riesgo, que es las posibilidades que esa persona me pague o no, en general, la mujer es menos riesgosa que el hombre. Sí, totalmente. Entonces, lo que pasa es que la mujer pide menos crédito y se atreva menos. Entonces, si a ella le ofrecen, no sé, un tema de que tenga que ver con 10 veces, no sé, o 4 veces su sueldo, la mujer lo más probable es que, si en unas condiciones promedio, ¿cierto?, va a gastar quizás una vez el sueldo. En cambio, el hombre sí se va a endeudar las 4 veces y va a usar esas 4 veces. Nosotras no. Entonces, ese tema tiene que ver con cómo yo me relaciono con el dinero porque soy menos arriesgada, pero porque no corro riesgos de que ese dinero sí lo puedo usar y invertir. Entonces, soy más precavida. Están escuchando a los empresarios, ¿cierto? ¿No estarán escuchando? Ahí para las leyes, porque las leyes también están hechas justamente para eso, para que la mujer se sienta más riesgosa en ese sentido. Yo concuerdo absolutamente contigo en lo que estás diciendo. Sí, de hecho, yo trabajé muchos años haciendo la parte donde las instituciones financieras, por cada peso que te prestan, tienen que guardar una cantidad de dinero para asegurarse de que las instituciones no quiebren. Me explicaba así muy simple. Y eso implica que cuando se consideraba el género,
las mujeres hacían que la institución financiera guardara menos plata por ellas, porque eran menos riesgosas. El tema es que cuando se separan, que es lo que normalmente pasa, implica una demanda económica considerable y implica que muchas veces ese mal manejo, porque no saben usar los productos financieros, las tarjetas de crédito, la línea de crédito, el crédito de consumo, que es lo que lleva a un salto en el mal endeudamiento. Y esa es una gran diferencia entre estar endeudados y mal endeudados. Claro, porque una cosa es bueno manejar el dinero y que tenga este círculo de deuda, ¿cierto? No es malo pedir un crédito, pagarlo a fin de mes. El tema es cómo estamos haciendo uso de esa deuda. Exacto. Y ahí tú nos puedes ayudar también y orientar, por ejemplo, a las mujeres que hoy día nos están escuchando y también a los hombres, hacerlos partícipes de esto, porque hoy día queremos ser protagonistas de eso. Las mujeres ya queremos sentirnos empoderadas financieramente, no para derrochar el dinero, sino que justamente es para sentir que podemos administrar aún más y mejor el dinero que nos llega, sobre todo también pensando en que hay mujeres que están separadas y que pucha que lata eso de que tienes que pedirle dinero a la otra persona porque tú te postergas para poder llevar una casa y sostener a tus hijos. Nadie pensaba en eso. Dejamos muchas cosas de lado justamente y tenemos que estar pidiendo dinero para poder sostenernos también. Claro, y ahí es donde se cometen errores por la falta de educación financiera. Eso pasa mucho, mucho la cuenta porque usamos productos sin tener el conocimiento adecuado para usarlo de la mejor forma posible. Y como esta relación entre el sistema financiero y los usuarios es tan distinta porque es muy asimétrica, uno usa de mala manera y eso genera malos endeudamientos porque tengo que sostener una casa, porque tengo que pagar y también en esta situación que muchas veces uno no toma conciencia del punto realmente en el que se encuentra y en el cual tu bolsillo puede pagar tu realidad y permitirte ciertas cosas. En este ideal de querer darle lo mejor a otros, a nuestros hijos, ¿cierto? Claro. Nuestro hogar, la educación, genera que estemos gastando, malgastando dinero sobre lo que podemos permitirnos realmente. Entonces, hay una realidad paralela Distorsionada también. distorsionada. Bueno, y también eso pasa, no sé, me corrige si me equivoco, siento yo que puede pasar por el tema de la ansiedad también, porque una separación no es fácil. Básicamente y principalmente son las mujeres las que nos quedamos con los hijos. El hombre en ese sentido tiene más libertad. Por lo tanto, el tema de la ansiedad, el tema de tener que ver tantas cosas, aparte del tema de lo que significa una separación, también conlleva justamente a ese nerviosismo y ansiedad de no saber cómo mantener las finanzas en el hogar. Claro, ¿por qué? Porque no se llevan las finanzas. Entonces uno tiene una estructura de que piensa que a grandes rasgos es el gastímetro que llamo yo, que es como la idea entre lo que yo creo que gasto versus lo que realmente gasto. Y los hijos en general, si lo vemos en ese caso de una separación y todo, hay una gran cantidad de gastos que los tenemos nosotros como mapeados de alguna manera, como la Claro. vivienda, la comida y cosas así, pero hay una cantidad de gastos extra. Los gastos de hormiga, ¿no? Que le llaman. Sí, O más que más eso. que es como, no sé, en invierno sabemos que nuestros hijos se enferman, entonces va a implicar una ida al doctor, va a implicar que tenemos que ir y comprarle remedios, tienen salidas y invitaciones cuando están más grandecitos a los cumpleaños y hay que comprar regalos. Entonces hay una cantidad de gastos que no se tienen mapeados, siendo que en realidad son parte de nuestra vida y que normalmente en una separación, cuando se consideran y se ven temas de gastos y de ver cómo nos distribuimos en el caso ideal de que tengamos un ex responsable, esos gastos también tienen que ser mapeados y tienen que ser considerados. O sea, hay ropa, hay... Y es pega que hay que hacer. Y es pega que hay que hacer. Ya, y en eso me quiero detener. ¿Tú nos podrías decir entonces, orientar a todas, a mí también me interesa, independiente si estamos o no separadas, tenemos nuestra pareja, hay que hacerlo igual, ¿cierto? Es importante. Siempre. ¿Cómo podemos comenzar a empoderarnos, nosotras las mujeres, de las finanzas? Y de lo que significa realmente empoderarse de las finanzas, mi querida Laura. Todo tuyo el micrófono. Empoderarse de las finanzas es hacerte cargo y tener un mapa claro de tu realidad financiera. Y eso implica que uno tienes que conocer 3 ámbitos de tu vida. Uno que son los gastos como del presupuesto y lo mensual, que es que sepas efectivamente cuánto gastas en luz, agua, cable, comida, la comida para el perro, el veterinario, ¿cierto? Todo lo que implica gastos de la manutención, por decirlo así, del mes. Y eso tienes que tenerlo mapeado con el cafecito, si sales con tus amigas, o sea, tiene que estar todo, porque dentro del mundo de los gastos, el dinero en general se mueve de 5 maneras. Una que es la manera que ingresa, y luego
sale, y para salir sale como gastos, que hay que tenerlos perfectamente mapeados, deudas, ahorro e inversión, que debería ser parte de nuestra vida para que nos dé tranquilidad, y donación. El flujo del dinero es así. Luego tenemos que identificar, que tiene que ver mucho con la planificación, aquellos gastos de cómo yo planifico mi año. Los seres humanos somos súper predecibles, o sea, hay un septiembre, no es que nos sorprenda septiembre Hacemos para lo las mismo 18, todo el año. hacemos lo mismo, nos juntamos, salimos, los que les gusta salir, ¿cierto? Hay una colaboración, o sea, hay un gasto extra que se genera y que está perfectamente mapeado. Lo mismo para Navidad, si somos buenas para hacer regalos, bueno, juntemos una cantidad de dinero mensual para que sea más liviano diciembre, porque hay gastos de la cena, el año nuevo, salida, lo mismo para las vacaciones, lo mismo marzo. Es como irónico todo, ay, se viene marzo, como si fuera una pasa lo sorpresa. mismo. Y Y siempre es todo lo el mismo. año hay marzo. Hay marzo, hay vacaciones, hay fines Hay de semana 18 de largos, hay septiembre. 18 de septiembre, los meses de nuestros cumpleaños o los cumpleaños de nuestros hijos. Si lo vamos a celebrar, Sí. implica un monto considerable de dinero. Entonces, cuando uno logra tener como este mapeo de la plata y los gastos y todo el flujo mensual, más esta planificación, y además me preparo y tengo un fondo chiquitito, lo que tú puedas, con lo que tú Sí, porque aquí no empezar estamos a... hablando de grandes cifras, es lo que se No. pueda con lo que se tiene, ¿no? Exacto, en el bolsillo, pero que tengas un fondo de tranquilidad, que se llama algunos le llaman de emergencia. A mí me gusta el fondo de imprevistos, porque los imprevistos pueden ser una Siempre salida a pasa. la playa o una enfermedad. Cuando uno tiene mapeadas esas tres cosas, te genera una tranquilidad, porque cuando uno se mal endeuda, principalmente es por términos de cosas imprevistas que uno tiene la certeza que sí o sí van a pasar. ¿Y, ¿Y qué piensas de...? Me gustó todo esto, porque de verdad este es un taller chiquial que nos está dando acá nuestra querida Laura. Después vamos a hacer un resumen, mi querida Laura, ya, para que ahí las chiquillas vayan tomando nota. Pero antes de continuar, he escuchado sonido de WhatsApp, mi querido Andrés. ¿Han llegado mensajes? Así es, están llegando WhatsApp al más 569-49586957. Bueno, les cuento que nos están escribiendo Ay, mensajes. Dulce Coco. Ah, Nos mira. escribe Dulce Coco. Hola, saludos a la maca. Me encanta tu programa. Yo viví por 20 años dependiendo de un hombre hasta que Wow. desperté. Hoy soy emprendedora feliz, me siento libre por fin. Eso. Y hoy sé clarísimo cuántos son mis ingresos y cuánto puedo gastar. Me doy mis lujos, pero también soy responsable con mis lucas. Así que le mandamos un Eso. saludo Aplauso para a... ella. Bueno, no sé cómo Un se llama la amiga. beso. No sé cómo se llama la... Constanza es mi Constanza. hermana. Le mando un beso. Constanza, Grande, le mandamos un grande, saludo a grande. Constanza. Me Atención encanta porque ella. también aquí nos escribe Viviana y nos dice lo siguiente. Hola Maca, te mando muchos saludos desde San Antonio. Ay, besitos para San Antonio. Ay, Saludos la para San Antonio. Vivi, sí, ella es Sí, empresaria, sí. mira, y también tiene algo que decirnos, al igual que la entrevista a mi padre desde niña, igual que la entrevista a mi padre desde niña me educó financieramente, lo cual me ha servido muchísimo en mi trabajo, en mi vida personal. Para poder invertir, ahorrar, actualmente tengo a cargo 2 empresas. Considero Sí. que es necesario educar en materia financiera desde el colegio para aprender herramientas y también colocar la educación financiera como asignatura o taller de las carreras profesionales. Dice, un abrazo, Totalmente. Viviana Reyes Bustamante, que le mandamos Abrazo para ella, saludos. saludos también por San Antonio. Totalmente Usted, de acuerdo con lo que nuestra, dice ella. nuestra queridísima invitada, ¿usted conoce este libro? El libro de la Triley, Triley 2025. escrito por uno de los contadores más famosos y con más experiencia en nuestro país, el autor de este libro, don José Antonio Fajardo. Conversamos en una entrevista y le propusimos, le dimos una idea, ¿cuándo será el día que la educación básica, Sí. así como nos enseñaron, estoy hablando, yo soy ochentero, tengo 48 años, Por 2, por 3. entonces a nosotros nos enseñaron democracia cuando elegíamos a nuestro presidente de curso, con Manuel Sada, ¿cierto? Y nos iban enseñando de a poco. ¿Por qué no hay un curso también de decirle a los niños qué es el ahorro, qué es el capital, cómo pueden ahorrar? Porque ahorrando La no ganáis plata, si inversión tenéis que también. invertir. Si Inversión. el que echa la plata para el tarrito, paga el arriendo, paga Netflix, paga la cuota del auto, no va a salir jamás adelante. No se ¿O me multiplica el dinero así. equivoco? Así es, totalmente. No, el ahorro lo único que hace es que tratar de que tu dinero no pierda valor. Pero la manera en que uno genera dinero y que hace más plata Claro. es invirtiendo. Y para eso uno tiene que de alguna manera aprender a invertir, usar el sistema a nuestro favor, y eso nos da patrimonio, nos da inversión. Bueno, la diferencia que hay entre la gente que sí tiene a los que no tienen es que la gente que tiene lo multiplica.
Y la que claro. no, lo gasta. Sí, y Sí, en el ese es el colegio, punto. yo me acuerdo, bueno, son hartos años, pero hoy en día existen algunas iniciativas que tienen que ver con en el fondo, el Banco Central, que va a colegios, incentiva, o a profesores también de educación para hablar del término de educación financiera. Pero en algún minuto se sacó, yo me acuerdo en el colegio, por último, le enseñaban de los cheques, de hacer vales vistas, Sí, de cómo, había todo un proceso que teníamos en sí. educación cívica o antes, Educación cívica, sí. A mí también me y lo pasaron ahí. se eliminó. Y de hecho, esta iniciativa que tiene el Banco Central, que los colegios pueden postular, aunque llega a muy poquitos, se dieron cuenta de que la manera para llegar a los padres era a través de los hijos también. Porque es Sí. importante saber de la educación, saber del interés, poder comparar, tener esas herramientas. Pero hay algo importante que tú dijiste. Al sistema, aquí no me quiero poner política ni nada, pero al sistema no le conviene que sepamos mucho. Po. Al sistema Porque le conviene que quedemos más de ignorantes para seguir endeudándonos. Ese es el tema. Por algo se quitaron muchos ramos importantes como educación cívica, que yo siento que de verdad es necesario que vuelva el ramo de educación cívica, que los cabros hoy día aprendan a manejar en el colegio, salgan con licencia de conducir en el colegio y tengan un ramo de finanzas en el colegio. Así como temas también de emociones, cómo funciona nuestra mente, son tan importantes como esto. Y ahí me quiero detener, mi querida Laura, porque ya yéndonos en la interna, yéndonos al tema de las emociones, que son súper importantes en los seres humanos. Y tú como coach, que has ayudado a muchísimas mujeres, ¿cuál es la creencia más limitante que tenemos las mujeres respecto al dinero? ¿Y cómo nos invitarías tú a transformar esa creencia con tu experiencia? El creer que no somos buenas con los números. Yo siento que eso es como mucho, no, es que ya a mí me cuesta, que yo no entiendo, mejor que otro lo vea. Eso está muy, muy arraigado. Eso Muy, nos aleja, ¿cierto? sí, totalmente. Sí, porque te pone una barrera y un bloqueo al tiro, así como, pucha, mejor no verlo, como si se fuera a solucionar solo, digo yo. Sí. Si uno no se hace cargo, las cosas no se solucionan. Qué heavy lo que dice porque me llega. Eso de no querer verlo es como que no está y si está, pues es lo peor que uno puede hacer. Porque en el fondo lo importante es sentarse. Mira, yo soy a la antigua. Yo uso lápiz y papel como ustedes ven acá. No soy mucho de tablas, de Excel. Mi pareja es más del Excel, le encanta. Pero llevo las cuentas ordenaditas en mi cuaderno. Da lo mismo la forma que tenga uno de llevarlo. Lo importante es llevarlo, ¿cierto? Sí. Tomarse esa decisión de sentarse y poder amigarse con las Sí, finanzas. sí, yo digo que lo importante es que uno lo pueda sostener, que esa es la clave. Da lo mismo, o sea, si no te llevas con el Excel y no tienes la intención genuina y de fondo de aprender Excel, porque además te va a servir para ABC y más cosas, no lo hagas. O sea, hazlo con el WhatsApp, con el Google Notes, Hay aplicaciones o sea, también, apps hay que millones de permiten. apps, Monify, registro contable, tú puedes hacerte un Google Form desde tu correo Gmail y ir registrando los gastos, o sea, y papel y lápiz, que es como el clásico de todos los tiempos, que sirve y que quizás no está tan disponible, pero lo puedes, si eres ordenado y lo lleváis con la libretita siempre, si tienes una dinámica de, sabes que lo hago todos los días en la noche, lo hago una vez a la semana, pero tiene que ser que no solo sea el impulso inicial, sino que sea sostenido, y para eso tiene que ser algo que a ti te acomode. Bueno, y también hay que tener la palabra que a mí me gusta. Hay gente que no le gusta esta palabra, pero hay que ser disciplinada también con eso, ¿no? Sí, las finanzas Ordenada. hay que ser disciplinada, hay que ser consciente y necesita esto como cuando uno va al gimnasio, como quiere cambiar la alimentación, cuando quiere aprender algo, requiere más esfuerzo inicial. Es como aprender a manejar. Cuando aprendemos a manejar es todo como, ay, tengo que hacer esto, poner embriague, con no sé qué. O sea, Mirar los espejos. claro, hay muchas cosas que Sí. entonces eso implica que en el caso de las finanzas es hacerlo de manera mucho más recurrente. Y esa recurrencia tiene que ser, si eres de gastar mucho diariamente porque sales, y son gastos extra, tienes que hacerlo diario, la primera fase, el primer músculo, los primeros días. Si no es, ok, cada 3 días, una vez a la semana, y después con el tiempo uno va ya desarrollando y tiene ese Esa habilidad. gastímetro, esa habilidad, que puedes hacerlo una vez a la semana, cada 15 días, pero si estás empezando y lo quieres hacer una vez al mes, o sea, no, eso no No va a resulta. funcionar. No resulta. Una, porque no tienes rango de acción ya para cambiarlo en el mes. Y otra, porque lo que hiciste, o sea, uno con suerte se acuerda de lo que hizo 3 días atrás. Entonces, Sí. para las finanzas se te fue de las manos. O sea, lo aconsejable sería una vez a la semana al menos. Sí, ojalá 2 veces Ojalá por 2. semana para partir. Sí. Y eso ahí estamos creando un hábito, pues es un hábito súper importante porque eso nos va a llevar a empoderarnos. Y acá cuando hablamos de empoderamiento femenino no estamos diciendo que nos vamos a volver millonarias, ni mucho menos. En el fondo esto es
El empoderamiento de las finanzas, a lo que me refiero yo y por qué te invité acá, es para que las mujeres sepan que llevar los números no tiene por qué ser con culpa, no tiene por qué ser con miedo, y que podemos hacerlo. Tenemos ese poder, que los números no son solamente de los hombres, también lo podemos hacer nosotras. Y acá también me pasa que escucho muchas creencias, y aquí me voy más en la profunda, de que a muchas personas no les gusta hablar de dinero, de la plata, porque la plata es sucia, porque no, que no te escuchen hablando de plata porque se ve feo. Eso también nos impacta en nuestra energía, ¿o no? ¿Nos aleja también un poco de eso, Laura? ¿Qué crees tú? Sí, todo el rato. Y aquí vuelvo, no sé, tengo un encuentro con el sistema, pero eso es total, o sea, las creencias con el dinero se implantan en los primeros años de vida. Y eso tiene que ver con el referente que nosotros tuvimos más cercano, mamá, papá, tío, abuelo y quién dijo. Entonces, si el dinero era con esfuerzo, tenías que sacrificarte, los ricos eran malos. O sea, las telenovelas yo siento que es un claro ejemplo de Sí, cómo claro. nos han manipulado a las películas, el cine, las novelas, o sea, todo tiende a ciertas manipulaciones. Pero las novelas siempre era el malo, El era la rico. millonaria, era el rico y la pobre era así. Entonces, La buena. la buena, ¿cierto? La humilde, la forzada. Entonces, como que el dinero corrompiera. Y no es, los valores No, y son los como que que si tú corrompen. hablas de dinero eres una persona interesada, altanera, o sea, hay tantos Prejuicios. juicios, ciertos adjetivos calificativos, como decían por ahí, eh, que hacen sentir a las personas que cuando hablas de dinero está mal, como que no lo tienes que hacer. Yo creo que eso también es una creencia que tenemos que empezar a romper. Hablar de dinero es bueno. ¿Sí? Además, el dinero es energía, ¿no? El dinero es completamente una energía y es una herramienta que nos impulsa. Todo, o sea, es cosa de recordar, no sé, cuando uno estaba en el corporativo, yo siento que las generaciones de ahora han cambiado, pero antes uno como que no sabías cuánto ganaba el de al lado. Era como que uno, como que todos los procesos siempre de reclutamiento, de lo que sea, es como nadie sabe cuánto gana otro. Ahora las generaciones de ahora van mucho más avanzadas, Hablan. siento yo, hablan hoy cuánto ganan, estoy ganando menos, entonces tengo que ir, voy y pido. Antes no, hay que hablar de dinero, el que ha ido avanzando y ha logrado, y cómo hiciste esto, o sea, te va dando directrices de luces de cómo hacerlo mejor, de cuánto pedir también a tu compañero de trabajo, a quien sea, de cómo uno puede ir ganando más dinero también. Y eso hay que hablarlo. Y dinero en el mundo hay, y harto. Dinero en el mundo hay y además uno con dinero puedes hacer muchas más cosas. Puedes tener tus libertades, permitirte elegir la vida de lo que tú quieres ser, hacer y tener y ayudar a otros. O sea, prefiero tener los mismos problemas que tengo de pobre, pero con dinero. O sea, ¿No? claro, por último voy a pagar tranquila al psicólogo, el terapeuta. Total. O sea, si no es como el pobre víctima y sin plata. O sea, todo mal. Sí, es como he quedado ciega de los ojos, como dices, como esas teleseries que donde es real, donde dejan a la persona mala como el que tenía el dinero y los pobrecitos, las víctimas, eran los buenos. Y no es así. Hay gente buena que tiene mucho dinero y hay gente mala que no tiene nada. Entonces al final no tiene que ver una cosa con la otra. Exactamente. Oye, cuénteme, mi querido Andrés. Tenemos WhatsApp más a esta mensajes. hora del programa, más 569-4958-6957. Atención porque nos escribe Joya Flor, dice cariño y saludos de Javi y Sandra desde el monte. Buen tema el de hoy. Francisco nos escribe y dice es absolutamente necesario que cada uno sepa administrar sus finanzas desde el colegio. Basta de tener un Excel con ingresos versus gastos y usar responsabilidad, ¿cierto? La tesis. Saludos, dice nuestro amigo Francisco. Mira, le va a mandar saludos entonces voy a Flor, a hija Avisanda y a Francisco. Gracias por escribirnos. Qué bueno que, viste que es un tema importante, era necesario. Y la verdad es que en una entrevista no se hace nada. Este es un tema que da, pero para mucho más. Quiero invitarlo a que escuchemos un temita, mi querido Andrés. Pero ningún problema, por supuesto. La canción que le gusta a mi querida Cele. ¿Estará por ahí? Woman de Doja Cat, que le encanta. ¿Sí? ¿Le gusta? Sí, le encanta. Y si me está escuchando, le mando un beso a ella, a mi suegra, la señora Margarita, que me la cuida, y se fueron felices ahí con su tata también y mi cuñado. Así que besos para ellos también. Vamos entonces. Vamos a la pausa y volvemos.